El origen de todo esto que está ocurriendo ahora en el 2022 está en 1971. Bienvenidos amigos a este nuevo video de Nacho Trader, Ignacio Sánchez por acá en el canal de YouTube de NT Academy. Déjame un like, déjame un comentario para seguir enriqueciendo estos grandes análisis acerca de lo que está ocurriendo en la humanidad, que acaba de vivir una de las rupturas más grandes en los últimos 500, 600 años. Asimismo, suscríbete al canal y hoy vamos a darle paso un poco más a este análisis que hemos venido haciendo acerca de por qué Rusia, por qué China están actuando como están actuando, qué ha pasado con esa ruptura entre Oriente y Occidente y cómo ese eje, esa transferencia de poder entre Occidente, liderado por Estados Unidos, y los países de la Unión Europea, está comenzando esa balanza a declinarse a favor de las grandes potencias de Oriente, teniendo como gran líder, como gran centro hegemónico a China y en segundo lugar a Rusia e Irán. Fíjense algo. ¿Cuándo comenzó esto? ¿Cuándo fue el momento en realidad que hubo una verdadera ruptura y que ocurrió un gran elemento que hizo que todo esto que está ocurriendo sea el resultado de algo que ocurrió hace más de 50 años? Fíjense algo. Esto es una tesis mía, yo se la he dado mucho a mis alumnos de la Universidad Metropolitana de Venezuela en materias de ingeniería financiera, por ejemplo, y de análisis de inversión y portafolio, porque el inversionista y el ingeniero en finanzas, el trader y el gestor de portafolio tiene que entender de historia, tiene que entender cómo se desenvuelven los acontecimientos a lo largo de los últimos 100, 120 años, porque las inversiones, las finanzas y la economía son postulados, medidas, políticas y statements, por así decirlo, que se toman en base al comportamiento humano hacia las proyecciones, objetivos, metas del ser humano y básicamente muy marcado por la ideología de cada uno de nosotros. Fíjense algo. Bueno, como les decía, esto plasma, quiero dejarlo por grabado, una tesis que les expongo a mis alumnos a nivel universitario en NT Academy. Cuando hacemos análisis de inversión y de entorno y de portafolio, tenemos que estar muy pendientes de cómo se suceden los pasos en la humanidad y cómo ellos nos dicen las pautas para poder saber cómo invertir o no. En el año 1900, incluso hacia finales de la Segunda Guerra Mundial, 1944, se crean los acuerdos de Bretton Woods, ya lo hemos dicho. En esos acuerdos de Bretton Woods se define al dólar como moneda de transacción, de transabilidad en el comercio exterior. Pasan los años, nosotros recordemos que en esos acuerdos de Bretton Woods se fija al patrón oro como moneda de convertibilidad del dólar. En tanto así que $35 representaban más o menos como una onza de oro. Entonces pasa el tiempo, Estados Unidos como gran emisor y respaldador, por así decirlo, del comercio exterior, tiene que emitir una gran cantidad de dólares porque se reacomoda la economía, el comercio exterior, los negocios internacionales basados en torno al dólar, y se empieza a imprimir una cantidad de dinero que básicamente era muy difícil que tuviera un respaldo en arcas de oro. La Reserva Federal imprime y llegan los años 70. En el mandato del señor Richard Nixon, un presidente muy polémico que tuvo que renunciar luego del escándalo de Watergate, fíjense que él toma una medida muy importante que no fue dejada en vano por el gobierno, lo que era ya el crecimiento en ciernes de las potencias orientales a la cabeza de China. Aquí hay dos grandes protagonistas, Estados Unidos y China, pero estamos yendo un poco atrás para ver cuál fue el elemento clave que ha dado lugar, o por así decirlo, ha sido el elemento que hizo que se desencadenara hoy un gran sistema financiero en Oriente y que Rusia tomara la acción tan terrible que está tomando, que está invadiendo de manera descarada a Ucrania y que nadie puede hacer nada, o pareciera que las grandes potencias occidentales quisieran hacer algo. Fíjense, Estados Unidos va a la guerra de Vietnam. La guerra de Vietnam, altamente costosa, una guerra criticada que mata más de 60.000 soldados norteamericanos en una guerra que no le incumbía,
básicamente para proteger los ideales de la democracia, cuando el comunismo, muy presente en aquel lado de Oriente, recuerden que allá piensan y actúan diferente o de una manera diferente a como lo hacemos en Occidente. Bueno, los Estados Unidos intervienen en una guerra para tratar de defender la democracia en Vietnam, y lo que hizo fue que dejara a los Estados Unidos muy mal visto a nivel internacional, una gran masacre, pero necesitaba financiarla. Una guerra que necesitaba ser financiada, que llevó a que la Reserva Federal imprimiera una gran cantidad de dinero que no podía haber sido respaldado en oro, ni siquiera existía el equivalente en oro, por así decirlo de alguna manera, a la velocidad que se estaba imprimiendo dólar. No era la misma velocidad que fuese posible un retorno o más o menos un respaldo en las reservas internacionales, en las balanzas de pago, en una de las cuentas de las balanzas de pago de los Estados Unidos, que es la balanza de reservas internacionales. Entonces, fíjense, se sabe, es como un secreto a voces, que el presidente Charles de Gaulle le dice al señor Richard Nixon: mira, tenemos gran cantidad de dólares nosotros en Francia, presidente de Francia, toma, aquí está tus dólares, dame el oro que queremos, nuestro oro, que equivaldría a la convertibilidad de todos esos dólares en el patrón oro. Y Richard Nixon toma una decisión que cambiaría el rumbo de la humanidad. Número uno, toma 3 medidas. Número uno, desancla que el dólar esté respaldado en oro. A partir de ese momento nace el dinero fiat. Básicamente lo que respalda al dólar es la confianza en la Reserva Federal y en la nación como tal. Número dos medidas que no eran tan relevantes como esta que les acabo de decir, pero básicamente fija una tasa del 10% sobre las importaciones, es una barrera para proteger un poco el consumidor interno. Y en tercer lugar, sobre el dinero de ayudas, los intereses, préstamos de ayudas para reestructuración económica, los Estados Unidos iban a comenzar a cobrar el 10% por ese apalancamiento. Desde ese momento vemos como el dólar, la principal moneda, y sigue siendo la principal moneda del mundo, por así decirlo, en la que la mayoría de los seres humanos confiamos y preferimos tener por la gran liquidez y la gran capacidad de convertirla, ¿no? Poder pagar compromisos de corto plazo. No hay ninguna moneda ahora mismo como el dólar, pero en ese momento sufre un revés tan importante, tanto es así que transcurren los años, se sigue imprimiendo dólares. Se dice que los Estados Unidos es una economía con una impresión de una cantidad de billones de dólares que no está respaldado en nada y que ha hecho a una nación como una especie de burbuja económica, ¿no? Hoy mismo el actual presidente Joe Biden, sí, bueno, él intentó pedir un aumento, un techo de la deuda, que se le imprimiera una cantidad de dólares para poder financiar y apalancar ese gran proyecto de reinfraestructuración en los Estados Unidos. Y bueno, ahí el Partido Republicano ha hecho un poco a la cabeza de Mitchell, el gran representante del partido de republicano, ha parado. Tanto es así que un presidente que tenía el control de las dos cámaras del Congreso no ha tenido todo el apoyo que él pensaba tener, porque se está evitando que se salga de las manos el tema de la inflación. Ahora bien, ¿qué ha ocurrido del otro lado del mundo? Desde hace 50 años para acá, China, Rusia e India, economías emergentes, ya yo no diría que China es una economía emergente, es una potencia económica, han comenzado a almacenar cada vez más oro en sus arcas. En los últimos 5 años, la capacidad de tener reservas en dólares ha bajado a un 40%, ya ha subido en un 40% la capacidad de obtener cada vez más oro bajo cualquier modalidad, certificado o no, tanto en las arcas de China, de Rusia y de India. Fue en ese momento en donde Richard Nixon abandona la convertibilidad, o sea, que el dólar estuviera respaldado en oro, cuando pasó a ser una moneda que no estaba respaldada más que en la confianza. Hemos ido perdiendo, la humanidad ha ido cambiando, comenzamos a confiar en Bitcoin, comenzamos a confiar en distintas maneras de preservar el patrimonio que no sea tener dólares. Ya sabemos que la inflación se come el dinero en dólares, pero el eje ha ido cambiando, en tanto que aquello que
rechazó o que desancló el presidente Nixon, estas tres grandes potencias lo asumieron para así hacerlo, en tanto que tenemos una economía y un bloque financiero creado a la luz de todas las espaldas del gran monstruo asiático que es China, que tiene grandes reservas en oro. Por lo tanto, el rublo que se ha visto fuertemente afectado por esta guerra, el yuan y las rupias son monedas que de alguna u otra manera sí están respaldadas en oro. Que esto pudiera marcar el rumbo de los mercados financieros, de las inversiones, del posicionamiento económico, del apalancamiento corporativo y financiero hacia ese nuevo eje, hacia ese nuevo sistema financiero creado por Oriente. Sí, yo creo que sí, yo creo que dentro de 30, 40 años el poder que se va a ocasionar, pero fíjense, un poder que está creciendo y que va a ser muy imponente en Asia, pero respaldado en oro. En un próximo video, quédense, déjenme un like, déjenme un comentario, suscríbanse al canal y espérense porque a raíz de esto que les estoy diciendo, les voy a explicar según mis análisis y mi punto de vista lo que hemos hecho en el canal con lo que ha venido ocurriendo con esta invasión terrible y lamentable que está llevando a cabo Rusia con Ucrania, acerca de por qué el oro sí y por qué el Bitcoin después. El oro, la gran materia prima que va a prevalecer a lo largo de las eras de la humanidad porque es un tangible. Y no hay nada más preciado por el ser humano como aquello que pueda palpar, ver, tener, oler y ver. Sigue esta guerra demostrándonos que lo tangible aún todavía tiene mayor perdurabilidad en la humanidad. Y fíjense que estamos a las puertas del metaverso, los non-fungible tokens, las criptofinanzas, pero se imponen los grandes poderíos de la humanidad y las grandes economías se imponen a través del almacenamiento y de la ostentación de materias primas de gran valor, de gran preservación patrimonial como es el oro. Ahora fíjense algo, ya para finalizar este video, porque Rusia tiene una actitud tan terrible, beligerante, poderosa, agresiva, despiadada contra Ucrania, porque es una manera de demostrarle al poder, al eje, al poder, al antiguo poder instaurado en Occidente, de que de este lado hemos creado algo que ustedes rechazaron mi propuesta de crear una arquitectura de seguridad europea, tanto que el presidente de Francia, Macron, se lo replantea a Rusia y Rusia dijo, no, eso te lo planteé yo hace más de 15 años y ahora que yo estoy demostrando que tengo un poder, que puedo ir de tú a tú contra la OTAN y que puedo cortarle el suministro de las materias primas a cualquier país de Europa, lo que lo sumergiría en una gran crisis, en una gran inflación, incluso muchísimos europeos pueden morir en el invierno. Es terrible. Bueno, básicamente Rusia lo que está haciendo, lo está haciendo China desde el punto de vista financiero y comercial, Rusia lo está haciendo desde el punto de vista de las materias primas. Estamos ante la presencia de una guerra de materias primas, una guerra, la nueva guerra es por el control de los recursos que ya en la humanidad van a escasear. Sobre esto estaremos hablando luego del video del oro, porque el oro sí, porque el Bitcoin después. Estaremos hablando de que esta es una guerra de recursos humanos. De manera de que Rusia no solamente venía almacenando grandes cantidades de oro como China y como India, sino que también había comenzado a erigirse como una potencia productora de recursos no renovables necesarios en países como Europa que no tienen esa ventaja natural que les permitiese tener ese recurso y poder autoabastecerse. Y Estados Unidos está ante la disyuntiva de poder erigirse como el gran socio de Europa. No lo hizo antes de la guerra, cosa que sí hicieron China, Rusia e India, en ese gran eje hegemónico. Ahora Estados Unidos quiere llevar a cabo esa negociación, quiere convertirse en el gran proveedor de recursos para Europa, pero sin comprometer sus reservas en petróleo y sin comprometer que la Reserva Federal esté atado un poco de mano para subir los tipos de interés. Sobre todo esto estaremos abordándolo a lo largo de este lamentable hecho de la guerra, la invasión de Rusia sobre Ucrania. Gracias por estar aquí en el canal de NT Academy con Nacho Trader, Ignacio Sánchez López. Déjame un like, suscríbete al canal y lo más importante, déjame tu comentario. Quiero saber qué piensas, qué opinas, si estás de acuerdo, si no estás de acuerdo, porque todo esto más adelante lo iremos a plasmar en escrito y tú vas a ser también un gran protagonista
de este análisis geopolítico, geoeconómico y geofinanciero que va a marcar el rumbo de la humanidad en los próximos 20, 30 y 40 años. Nos vemos hasta una próxima oportunidad.